El crecimiento anual de la producción manufacturera en el mes de noviembre fue del 13,9% y en el año corrido fue del 16,1%, que se confirma o que son crecimientos bastante importantes cuando queremos analizar la evolución bienal de la producción manufacturera. En noviembre, el crecimiento bienal de la producción manufacturera fue del 13,6% y en lo corrido del año, es decir, en 11 meses, fue del 5,8%. En el mes de noviembre, nosotros, si bien estamos viendo un crecimiento del 5,2% del personal ocupado manufacturero cuando lo comparamos con noviembre del 2020, nosotros estamos viendo que cuando hacemos esa misma comparación con noviembre del 2019, estamos observando una contracción del menos 1,2%, lo cual permite concluir que en lo corrido del año 2021, cuando evaluamos el personal ocupado manufacturero de 11 meses, tenemos una contracción estructural del menos 3,6%. Y finalmente, cuando nosotros queremos analizar esta evolución en noviembre del 2021 del personal ocupado comparado con 2020, que fue del 5,2%, recordemos que por cada 4 nuevas personas ocupadas que estamos viendo en la actividad manufacturera, una es permanente y las 3 restantes son temporales. 4 dominios manufactureros explican aproximadamente una tercera parte de ese crecimiento del 13,9% anual. Esos 4 dominios son la elaboración de bebidas, la fabricación de productos químicos básicos, tenemos en tercer lugar la confección de prendas de vestir y en cuarto lugar la fabricación de plásticos y de productos asociados. No obstante, tenemos que resaltar que en el mes de noviembre del 2021 tuvimos 2 dominios manufactureros que tuvieron una importante contracción en el valor de su producción real. En primer lugar, tenemos la trilla de café, muy asociada con la mala temporada de café por efectos climáticos y los efectos del paro nacional en el mes de mayo, junto con la disminución o la contracción de la fabricación de jabones y detergentes y de perfumes y artículos de tocador, que en este caso particular está habiendo una contracción del menos 4,5%. Tenemos que Bogotá, Antioquia y Cundinamarca están explicando el 55% de este crecimiento anual del 13,9% y adicionalmente en la misma medida el crecimiento bienal, que es del 13,6%, está siendo explicado nuevamente por Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, prácticamente en la mitad, en un 53%. Lo que es importante resaltar es que en la variación anual Bogotá es la líder y en la variación bienal es Antioquia la líder en materia de contribución al crecimiento de la producción manufacturera. En lo corrido del año, es decir, en 11 meses de 2021 comparados con los 11 meses de 2020, el índice de producción industrial tiene un crecimiento del 10,2%, en donde a la hora de analizar cuáles son los aportes más importantes del crecimiento del índice de producción industrial en lo corrido del año, tenemos que la elaboración de bebidas, la fabricación de productos químicos básicos y la fabricación de minerales no metálicos confirman que esos 3 dominios han sido claves para la reactivación no solo del sector manufacturero, sino de la economía. Y en noviembre observamos un crecimiento anual de las ventas reales del comercio minorista del 7,4%, que viene acompañado de un crecimiento en los 11 primeros meses del año 2021 comparados con el año 2020, en este caso del 18,2%. Cuando queremos ver el balance bienal de esta situación del mes de noviembre y de lo ocurrido en los 11 primeros meses del año en materia de la evolución de las ventas reales, pues vemos que en noviembre las ventas reales del comercio minorista crecieron al 12% comparados con noviembre del 2019 y en lo corrido del año han crecido al 8,5% comparados
con los mismos 11 meses del año 2019. Si bien en noviembre de 2021, como preparación de la temporada de fin de año, tenemos un crecimiento del 1,6% del personal ocupado comparado con aquel que vimos en noviembre del 2020, en los 11 primeros meses de 2021 comparados con el mismo periodo de 2020, vemos una contracción del personal ocupado del menos 1,4%, que cuando hacemos esta comparación de 11 meses, ya no con 2020, sino con 2019, ese menos 1,4% de contracción anual se convierte en un menos 4,6% de contracción bienal, que es aún más importante de la contracción del personal ocupado manufacturero. Que vemos aquí fundamentalmente dos cosas: un menor uso de personal ocupado para las ventas de prendas de vestir, posiblemente por el uso de canales electrónicos, y en segundo lugar, una menor demanda de personal ocupado para los establecimientos físicos de venta de alimentos, bien sea especializados o no especializados. Cuando queremos analizar el crecimiento del 7,4% de las ventas del comercio minorista en el mes de noviembre de 2021 comparados con noviembre del 2020, vemos que el 94% del crecimiento de esas ventas estuvo asociado a la economía de movilidad, es decir, combustibles, vehículos, motos y repuestos explicaron casi la totalidad de los 7,4 puntos porcentuales de crecimiento de las ventas de comercio minorista. No obstante, es importante resaltar que si bien estos dominios explicaron casi la totalidad, tenemos otros dominios que están viendo unas importantes contracciones anuales en el mes de noviembre, en donde en primer lugar tenemos una contracción anual del 33,9% de la comercialización de equipos de televisión y de audio, junto con una contracción del menos 11,4% de la comercialización de electrodomésticos. ¿Qué sucede aquí? Que debemos recordar que nos estamos comparando con el mes de noviembre del 2020, donde tuvimos un día sin IVA muy estimulado por la compra de electrodomésticos y artículos de línea blanca y de artículos de televisión o equipos de televisión y de audio, en donde al ser estos bienes semidurables, pues es natural que en este año no tengamos la misma tendencia o el mismo impulso de compra de esos artículos por parte de los hogares. Y finalmente, estamos viendo una contracción del menos 3,4% en noviembre del 2021 de las ventas de alimentos o víveres en general. Varios elementos podemos expresar alrededor del comportamiento de las ventas de comercio electrónico en el mes de noviembre del 2021. Recordemos que en noviembre del 2021 y en noviembre de 2020 tuvimos días sin IVA, que estaba facilitado por plataformas electrónicas, y también teníamos el Black Friday, que es un evento institucional que facilita la compra a través de canales electrónicos. Sin embargo, también debemos recordar que teníamos una economía que en términos agregados estaba más confinada o con mayores restricciones a movilidad en noviembre de 2020 por el inicio del segundo pico de la pandemia, a un noviembre de 2021 en donde al contrario teníamos un levantamiento de prácticamente todas las restricciones de aforo que afectan a las actividades comerciales. Por eso, el volumen anual de las ventas de comercio electrónico presenta una contracción en la división 47 del menos 30,3%, pero bienalmente las ventas por canales electrónicos de la división 47 en noviembre del 2021 comparados con noviembre del 2019 presentan un crecimiento del 130,5%. Esto ha llevado a que estructuralmente en noviembre de 2021 el 3,6% de las ventas minoristas, excluyendo combustibles y vehículos, se hayan hecho por canales electrónicos, muy por encima del promedio que habíamos visto consolidarse entre junio y septiembre, cuando esta participación era de apenas el 2,4 o 2,5% promedio.
en este mes de noviembre, en su año móvil, estamos viendo que los 18 subsectores de servicios están presentando crecimientos positivos, unos crecimientos importantes estructurales en materia de producción de películas y en materia de salud humana privada con internación, que vienen acompañados de mejoras significativas en el personal ocupado en la mayoría de todos los dominios. Sin embargo, es importante resaltar que el importante crecimiento estructural de los ingresos de producción de películas viene acompañado todavía de una contracción estructural cercana al 29% de su personal ocupado. Esta muy buena noticia en lo estructural, pues lleva a ratificar que en lo coyuntural todos los subsectores de servicios presentan crecimientos positivos en el mes de noviembre del 2021 comparados con noviembre del 2020, tanto en sus ingresos nominales como en sus salarios, y solamente dos subsectores, que son las actividades de edición y las actividades administrativas y de apoyo, están observando una pequeña contracción de su personal ocupado comparando lo que sucede en noviembre del 2021 con noviembre del 2020. En noviembre del 2021, los ingresos reales del sector hotelero tuvieron un crecimiento del 130.1%. Un crecimiento que bienalmente, es decir, cuando comparamos esos ingresos reales con noviembre del 2019, todavía no alcanzan a presentar una recuperación plena porque vemos una contracción del menos 4%. Sin embargo, es importante resaltar que todavía en noviembre del 2021 estamos viendo una contracción del personal ocupado del menos 24,2%, en donde la región hotelera de Bogotá estamos viendo una contracción del personal ocupado del menos 45,4%. En noviembre del 2021, el índice de comparación de ingresos frente a ese mes promedio hotelero de 2019 fue de 105.6 puntos. Eso significa que los ingresos reales del sector hotelero fueron de un 5,6 puntos porcentuales por encima de los ingresos promedio que veíamos en un mes hotelero de 2019. Desde enero de 2019 no veíamos la tasa de ocupación hotelera que hemos visto en noviembre de 2021, que en este caso nosotros estamos viendo una tasa de ocupación hotelera de 55.6 puntos. Esa tasa de ocupación hotelera está determinantemente explicada por el turismo interno, es decir, aproximadamente 46 habitaciones de esas 55,6 que estuvieron ocupadas por cada 100 dispuestas al público, estuvieron ocupadas por viajeros nacionales. Vemos una recuperación de viajeros internacionales, pero que todavía está por debajo de los promedios del año 2019. Y finalmente, cuando queremos analizar esas 55,6 habitaciones ocupadas por cada 100, que es un máximo histórico de toda la serie desde 2019, por el motivo de viaje, estamos viendo que aproximadamente 31 fueron ocupadas por motivo ocio, siendo este también un máximo histórico de ocupación por motivo ocio, específicamente con 31.2.